Hace un año el Bayern rechazó a Hansi Flick. Hansi Flick se ofreció y le dijeron que no para buscar otros entrenadores para su banquillo. Primero fueron a por De Zerbi y luego acabaron con Vincent Kompany, con el que han ganado la Liga. Ahora, hace un día, Hansi Flick se ha convertido en campeón de la Liga Española con el Barça y ha ganado además la Copa del Rey y la Supercopa de España. Así que hoy hablamos sobre si es uno de los grandes errores de la directiva del Bayern haber dicho que no a Hansi Flick o si están bien con Vincent Kompany y un poco cómo fue todo entre Flick y el Bayern. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vídeos. En su primera temporada en el Bayern, Hansi Flick ganó el triplete, o el sextete mejor dicho, consiguió una segunda vuelta de locos, unos registros brutales y un nivel de fútbol impresionante. Poco después se fue, después de ahí a la selección alemana, y el año pasado, a estas alturas, se ofreció al Bayern München. El Bayern München le rechazó, ahora lo comentaremos, acabó en el Barça y ahora, un año después, día a día, después de esa decisión, el Barça es campeón de Liga con Hansi Flick y el Bayern es campeón también de Bundesliga, pero ha hecho una peor temporada que el equipo culé. Así que toca hablar un poco de si el Bayern se puede arrepentir de esa decisión o si fue una decisión correcta y están bien como están con Vincent Kompany. También os pediré, por favor, que me dejéis en comentarios vuestra opinión. Si creéis que ha sido una buena decisión por parte del Bayern decirle que no a Flick para apostar por Kompany. Si creéis que a corto plazo podía estar bien, pero igual no lo veis a largo plazo. Y también, si sois del Barça, pues dejadme en comentarios qué opináis de esta temporada de Hansi Flick en el equipo culé. Dicho esto, ¿vale? Vamos a ir paso a paso. Un poco, ¿qué pasó hace un año, justo un año? Todo empezó en abril de 2024, pues qué pasó en el mes posterior y luego también un poco el repaso a la carrera de Flick en el Bayern, la comparativa más directa entre el Bayern de Flick y el Bayern de Kompany y luego una pequeña conclusión final con si están mejor o peor que como estaban en ese momento. Todo empieza cuando el Bayern empieza a buscar entrenador, se ven rechazados por Xabi Alonso, Unai Emery parece que tampoco y demás, y en abril Kicker informa que Hansi Flick se puede imaginar volviendo en el Bayern con una nueva etapa, pero que para el club no es uno de los principales candidatos. Es decir, que había más interés por parte de Flick que por parte del propio Bayern. Un mes después, el 8 de mayo, empiezan a intensificarse las cosas y en cuestión de una semana se desarrolla absolutamente todo. Primero, Bild, el 8 de mayo, dice que Flick está abierto a un regreso, que el club es algo especial e importante, que el regreso se haría con según qué condiciones, pero que todo depende un poco también del Bayern. Y el 10 se confirma que el Bayern quiere que Hansi Flick vuelva. O sea, primero es el interés por parte de Flick de tomar el puesto de entrenador del Bayern y luego viene el interés del Bayern de que Flick sea el entrenador. Hay que decir que el Bayern no acababa de estar muy convencido de ello, pero que hablaban con ellos, que todavía hay mucho que hacer y que el Bayern estaba planteándose otras opciones, pero que una de las opciones era traer de vuelta a Flick y poco después The Athletic informa que el Bayern ha abierto conversaciones con Flick sobre la posibilidad de que sea el próximo entrenador del equipo. 2 días después, Abend Zeitung dice que hubo conversaciones con Hansi Flick y que Flick quiso volver según qué condiciones, aunque no estaba dispuesto a aceptar un año como interino y ya se estaba discutiendo un contrato hasta 2026. Según se supo más tarde, según Bild, Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß hablaron con Hansi Flick y Hansi Flick les dijo que estaba dispuesto a aceptar un año de contrato, ¿vale? O sea que parece que Hansi Flick incluso está dispuesto a volver solamente con un año de contrato y en ese año ya negociar una posible renovación. Sin embargo, Eberl y Freund insistieron con Kompany, se reunieron con Flick el 11 de mayo, tuvo una llamada Eberl con él, pero finalmente decidió luego intentar quedarse con Tuchel y una vez no pudo con Tuchel, ir a por el entrenador belga. Hay que decir que a Flick no le gustó que no tuviera noticias de Eberl después de su llamada telefónica y después de que el Barça no decidiera continuar con Xavi Hernández, Flick comenzó a hablar con el Barça y ya pues pasó de estar interesado en entrenar al Bayern a entrenar al club catalán, porque un día después de esto, el 13 de mayo, Sport 1 dice que la opción de Hansi Flick se había vuelto menos probable y el 14 ya se confirma, según Bild, que la Junta había descartado la vuelta de Hansi Flick por el momento. Si era una opción para última hora, pues podía plantearse, pero que iban a intentar buscar otras opciones y ahí es cuando Flick se molesta y ya gira su interés hacia esa petición, que es cierto que siempre había tenido esas ganas de probar una aventura fuera de Alemania, en concreto en el Barça, que siempre se había comentado que era uno de los clubes que le gustaría entrenar si salía de Alemania.
Esto es el año pasado, hace un año. Llega Hansi Flick al Barça, la peta muchísimo, gana la Liga, gana la Copa, gana la Supercopa, semifinales de Champions, un fútbol ofensivo arrollador. En defensa, pues lo mismo que veíamos en el Bayern en su primera etapa. Y precisamente, mientras tanto, el Bayern pues también gana la Liga con bastante contundencia, las cosas como son. Llega a cuartos de final de Champions y eliminado en segunda ronda por parte del Bayer Leverkusen en un partido bastante dramático. Habiendo visto esto, habiendo visto la concatenación de acontecimientos, vamos a ver un poco qué pasó en esa primera etapa de Hansi Flick y por qué se fue realmente. Porque hay que recordar que él es el asistente de Kovac en la temporada 19-20, llega en verano de 2019. A finales de 2019 deciden echar a Niko Kovac por un rendimiento lamentable del equipo. De hecho, estaban creo que quintos o cuartos en la clasificación. Ponen a Hansi Flick de forma interina un par de partidos, luego deciden apostar de él hasta el parón invernal y en el parón invernal le vuelven a ratificar de forma definitiva ya hasta la temporada siguiente, es decir, en enero de 2020 le ratifican hasta junio de 2021. En esa temporada, la 19-20, gana el sextete con la mejor segunda vuelta de la historia, consiguiendo 45 de 47 puntos. Con 16 victorias y un empate, una barbaridad tremenda. Os aseguro que es, creo, el equipo más arrollador y dominante que he visto en un periodo más corto de tiempo, no en una temporada total, ni el Leverkusen de la temporada pasada. Marcó esa temporada del Bayern 100 goles a favor y tuvo 32 en contra. Con Flick como entrenador, en 24 partidos en los que dirigió de Bundesliga, sacó 76 goles a favor y 16 goles en contra por 24 a favor y 16 en contra con Niko Kovac en 10 partidos. Además, en esa temporada se convierte en el último entrenador que lleva una final de la Champions al Bayern y que la gana, y el último entrenador que lleva al Bayern a la final de Pokal y la ganan. Hay niños ahora mismo que van a primaria en Alemania que no saben o no recuerdan ver al Bayern como campeón de Copa. Y esto es un tema muy dramático porque además es el último que consiguió ganar el doblete nacional con el Bayern. Esa temporada en 2020 le hacen un mercado de fichajes algo dudoso. Leroy Sané del Manchester City por 50 millones, llega Marc Roca del Español por 9 millones, Bounassar del Marsella por 8 y además llegan como agentes libres Alexander Nübel, Tiangu Nianzou, Eric-Maxime Choupo-Moting, cedido Douglas Costa, Thiago Dantas y suben del filial, entre otros, a Joshua Zirkzee. Esto para la siguiente temporada después de venir como campeones. Solamente un fichaje verdaderamente de renombre, como Leroy Sané, salió como salió, y otras dos opciones como Marc Roca o Bounassar, por ejemplo, que la realidad es que, bueno, de Bounassar la directiva se ha acabado hasta riendo en según qué tertulias, y Marc Roca, el pobre hombre, estuvo creo que un año, de ahí se fue cedido al Leeds y ahora ya ha vuelto al fútbol español desde hace, creo que la temporada pasada, con el Betis. En su segundo año, la 2021, ganan la Liga, evidentemente, con 99 goles a favor. La temporada anterior 100, una barbaridad. Son eliminados de Pokal en 16avos por el Holstein Kiel, que en ese momento estaba en segunda división, pero fue en la tanda de penaltis en enero en Kiel, con temperaturas inferiores a 0, o sea, una cosa loquísima. Evidentemente es una eliminación más sonrojante que la eliminación de este año en Pokal ante Leverkusen, pero no es tan fácil como se pinta. Y en Champions, eliminados en cuartos de final por el PSG en el último año en el que todavía valía la regla de goles marcados fuera de casa. Pierden 2-3 en Múnich, ganan 0-1 en París, sin Robert Lewandowski en la eliminatoria y con Eric-Maxime Choupo-Moting de 9 referencia, que marcó un gol en la ida y luego marcó el único gol de la vuelta en ese 0-1 y aún así estuvieron a un pelo de colarse en semifinales. Yo en 2021 tenía la sensación de que si el Bayern se metía en semifinales llegaba a la final de la Champions. Pero bueno, este fue otro tema. Acaba de esta forma su etapa Flick en 2021, se va, ahora veremos por qué se va a coger la selección alemana y a partir de ahí ya sabemos que el resto es historia y acaba con, evidentemente, una barbaridad de goles y una barbaridad de títulos. De hecho, el mayor, creo que ganaba un título cada 8 partidos como entrenador del Bayern, es una cosa loquísima. También con 2 de las 3 temporadas más goleadoras de la historia del Bayern en este momento en que estoy grabando esto, porque
Si el Bayern, depende de cuánto les marque al Hoffenheim, podría igualarle, y además con la quinta puntuación más alta de la historia del club en Bundesliga. Kompany lo empatará si gana su partido, pero no podrá superarle. Y además convertido como el segundo entrenador con mayor promedio de puntos por partido de la historia de la Bundesliga, de todos aquellos que han dirigido al menos 50 partidos. En ese momento, además, era el entrenador con más pérdidas altas provocadas en el rival en su propio tercio, es decir, recuperaciones en el tercio del rival desde la temporada 17-18 hasta la 21-22 en las 5 grandes ligas. Ahí lo veis con Hansi Flick a la cabeza por delante de Terzic en el Dortmund, Klopp en el Liverpool, Mendilibar, que en este momento juraría que estaba ya en el Sevilla, y Pep Guardiola, evidentemente, en el Manchester City. Una barbaridad, por cierto, lo de que José Luis Mendilibar esté en una lista con Terzic, Flick, Klopp y Guardiola. Honor a Mendilibar y a todo lo que ha conseguido estos años recientes en su carrera, ganando la Europa League y la Conference League. En cuanto a su marcha, ¿vale? Todo arranca en abril de 2021, cuando empiezan a informar sobre malestar y inconformidad y descontento de Hansi Flick con su situación laboral actual, y la tensión que tenía con Salihamidzic y las opiniones sobre el equipo y los traspasos, teniendo en cuenta además que iba a considerar su futuro más allá del verano. Había renovado creo que hasta 2023, pero estaba pensando que hasta 2022, pero estaba pensando qué hacer ese verano. Flick quería tener poder de decisión sobre los planes del equipo, pero Salihamidzic quería ser el responsable de los traspasos. Para el club era una cosa evidente que los traspasos estaban como responsabilidad de la Junta y que el entrenador tenía la responsabilidad de trabajar y entrenar a los futbolistas. La tensión entre Flick y Salihamidzic se remonta sobre todo a enero de 2020, poco después de la llegada de Hansi Flick. Le había pedido públicamente traspasos porque hacían falta en el equipo. Salihamidzic no le sentó bien esta petición y se sorprendió por la planificación del equipo de forma pública. Un problema en concreto de todos los que ha habido, o de todos los que hubo entre Salihamidzic y Flick, uno en concreto fue con Alexander Nübel. A Hansi Flick le gustaría enviar a Nübel cedido a otro lado, al final se acabó yendo al Mónaco. Kovac, por ejemplo, que estaba en el Mónaco, estaba interesado, al final acabó yendo ahí, pero Salihamidzic estaba en contra de un movimiento porque además le había prometido a Alexander Nübel que iba a jugar en el primer equipo sin discutir el tema, sin hablar el tema con Hansi Flick. Una cosa es que la directiva tome las decisiones de fichajes y otra cosa es que tome las decisiones también sobre el campo sin hablarlo con el entrenador, porque entonces ya si no puede ni escoger fichajes, ni entrenar y alinear a sus futbolistas, ahí tiene un problema. No voy a descubrir a nadie que Salihamidzic nunca fue de mi devoción, nunca me pareció que fuera la persona correcta para liderar la dirección deportiva del Bayern. Creo que con el tiempo se ha visto que todos los traspasos que hizo, pues Marroca, que ojalá hubiera funcionado, pero no funcionó, Bouna Sarr, Leroy Sané al precio al que le pusieron, un montón de fichajes que hicieron que no funcionaron y bueno, a la vista está de todo el mundo. En abril ya empezó a hablarse de una posible marcha de Hansi Flick si quería ir a Alemania, pero no era definitiva porque, por un lado, la Junta tenía que aceptar que se fuera Flick y la mayoría estaba a favor de Flick. Y por el otro lado, si el club decidía separar sus caminos con Hasan Salihamidzic, Flick querría continuar en el Bayern. Al final el club se acaba quedando con Salihamidzic y ahí es cuando se decide que, o Hansi Flick decide dejar el Bayern para ser el seleccionador de Alemania. Se ha dicho mucho que Flick se va del Bayern porque quería entrenar a Alemania y por nada más, no. Si Salihamidzic hubiera habido un buen clima y una buena relación de respeto mutuo entre la dirección deportiva y el entrenador, quizá habría funcionado de otra forma y quizá no se habría ido a la selección de Alemania. Hay que decir además que en mayo de 2021, justo cuando se confirma que Nagelsmann va a ser el sustituto de Hansi Flick, ya sale a la luz que Salihamidzic va a trabajar junto con Nagelsmann para reforzar una plantilla que, según la opinión de la dirección deportiva, varios meses atrás no necesitaba refuerzos hasta que Nagelsmann los había pedido, así que, bueno, esto tampoco sentó muy bien a Hansi Flick, pero aún así consiguieron enterrar el hacha de guerra y ahí le interesó volver a coger el Bayern, pero el Bayern le rechazó y no pasó absolutamente nada. Viendo esto, viendo lo que sucedió hace 4 años, viendo lo que sucedió hace un año, toca preguntarse si el Bayern actual, el entrenado por Vincent Kompany, es mejor que el de la segunda temporada, que es la única completa que ha tenido Hansi Flick, y lo vamos a comparar estadísticamente. Hay que decir, y una cosa que os aviso, es que son dos Bayern muy distintos. El Bayern de Hansi Flick se parecía mucho al Bayern, o sea, al Barça de Hansi Flick, un equipo muy loco, que muchas veces solamente tenía un plan A, pero claro, un plan A que
como era arrasar al rival, pues muchas veces funcionaba, pero que no cuidaba todos los aspectos del juego, que buscaba ser un poco más atrevido ofensivamente, descuidando un poco la defensa. Y el Bayern de Company, que es pues, el estilo de Guardiola de querer controlar absolutamente todo lo que sucede en el terreno de juego. Os habéis todo esto porque estadísticamente el Bayern de Hansi Flick solamente es mejor en una estadística principal de las que yo he tomado que el Bayern de Vincent Kompany, que son la estadística de goles por partido, y eso podría cambiar si en la última jornada el Bayern le mete 4 o 5 al Hoffenheim, porque entonces ahí la estadística también subirá, pero ya veis que el Bayern de Kompany está por encima en tiros a puerta, por encima en pases clave por partido, por encima en toques del rival, por encima también en goles en contra encajados, o sea, encajan menos, defienden mucho mejor, también en cuanto a los tiros a puerta en contra por partido de lo que permiten al rival. Y una cosa que me parece muy interesante son los errores forzados en el rival, porque son prácticamente 3 más por partido, o 3 veces más por partido, mejor dicho, del Bayern de Kompany al Bayern de Hansi Flick en ese momento. Ya digo que era un estilo distinto, pero se nota, bueno, que el Bayern también está bien en ese aspecto. Hay que decir que una estadística sacada de CIES, del Football Observatory, que compara los presiones, ¿no? y la capacidad de presión por pases por minuto, de posesión y demás de los equipos. El Bayern es el primero esta temporada de las 5 grandes ligas, ya veis que el Barça es el quinto con 15,2, no muy lejos del Madrid, que tiene un estilo de juego que no podríamos calificar este año al menos como juego de posición, o sea que claramente además el Bayern es el único encima de 16, el PSG está en 15,9, por ejemplo, el Leverkusen en 15,7, un respeto y mi más absoluto adoración para don Claudio Giraldez, que está ahí noveno con el Real Club Celta de Vigo, justo por encima del Manchester City de Pep Guardiola y por detrás del Atlético de Madrid. Ole, ole Claudio Giraldez, pero lo dicho, que el Bayern este año es un Bayern distinto. No sé si mejor, no sé si peor. Yo como aficionado al Bayern no puedo hablar porque no soy aficionado al Bayern, pero sí puedo hablar como periodista, creador de contenido que cubre la Bundesliga. Si fuera años atrás, por ejemplo, el año de Ancelotti, que me cuesta mucho más analizarlo porque era más joven y ahí no lo veía como periodista, sino lo veía más como aficionado, siempre debo decir que tampoco me pareció tan terrible el año de el Bayern con Ancelotti, pero creo que el Bayern de Hansi Flick de la primera temporada es un Bayern muy condicionado, sobre todo a partir de... No voy a hablar de la pandemia, es muy condicionado que... una cosa que hace muy bien Hansi Flick es preparar a los equipos en cuestión de pocos partidos. No hablo físicamente, hablo del juego. El juego de Flick es un juego más pragmático, es un juego más fácil de entender. Entonces, en cuestión de 2, 3, 4 partidos, establece 3, 4 premisas claras y a partir de ahí ya va desarrollando el resto de la temporada. Un juego como por ejemplo el de Kompany, que es mucho más asociativo, que requiere muchos más automatismos y demás, quizá requiere algo más de cocción. Dicho esto, comparando la segunda temporada con la temporada actual, no creo que sea mejor. Lo dicho, creo que el Bayern de la 2021 podía ser campeón de la Champions perfectamente, y este año, por ejemplo, se habrían ido a la prórroga y creo que habría pasado el Bayern ante el PSG, aunque nunca lo sabremos. También creo que este Bayern de la actual temporada podría haber sido campeón perfectamente de la Champions League. Así que creo que es muy ventajista decir a día de hoy que el Bayern estaría mejor con Hansi Flick, porque además hay un tema extra, que es que creo que Kompany está construyendo algo a futuro. Es más joven que Hansi Flick, tiene quizá una mayor capacidad para no quemarse. Hansi Flick yo creo que quiere proyectos más cortos. El otro día hablando con Gerard Romero me dijo que Flick ve como 3 años para no quemarse mucho y tal. De hecho ha renovado, si no me equivoco, hasta 2027 en el Barça. Creo que para el futuro le viene mejor Kompany. Para esta temporada quizás sí habría sido mejor Hansi Flick, pero creo que los aficionados del Bayern no deberían arrepentirse ni deberían lamentarse mucho, y yo creo que deberían más bien alegrarse de que un tipo que ha querido tanto al Bayern y que les ha hecho tan felices también ahora sea feliz en otros lados. ¿Creéis que la gente que me insultará en comentarios por estar criticando constantemente al Bayern habrá llegado a esta parte del vídeo y habrá visto que he dicho que creo que el Bayern está bien con Kompany? No. Os voy a decir una cosa, ¿vale? Si alguna vez os aburrís, sé que es difícil entrar en Twitter Fútbol Bayern, pero es una cosa loquísima, porque hay gente que sigue siendo viuda de Thomas Tuchel, que quedaron terceros la temporada pasada y perdieron una ventaja de un gol en el minuto 90 y pico de las semifinales de la Champions, y con un fútbol muy duro de ver. O sea, el Bayern de esta temporada le da 1000 vueltas al Bayern de la temporada pasada. Pero luego también hay gente que no está ni contento con Tuchel ni contento con Kompany. Y luego hay fieles defensores de Kompany. Entonces, bueno, lo dicho, creo que el Bayern podía haberse lamentado
de cierta forma, para esta temporada al cortísimo plazo, pero creo que Kompany ha dejado ver esta temporada, y lo analizamos en el vídeo que hice cuando fueron campeones, cosas suficientes como para pensar que la temporada que viene y las siguientes pueden construir grandes cosas, aunque también es cierto que creo que como con Flick, el mercado de fichajes tiene que estar a la altura. Y yo insisto, no sé si el nombre adecuado es Florian Wirtz. Es, para mí, uno de los mejores jugadores del mundo, en su posición al menos, pero por ese dinero el Bayern puede fichar a un central de élite, puede fichar a un extremo izquierdo de élite y puede fichar a un, no sé, delantero suplente de élite para Kane, que además pueda penetrarse con otros lados, además de un lateral derecho de verdad que lo van necesitando. Creo que, evidentemente, la dirección deportiva es la que se encarga de todo esto, sabe mucho más que yo, pero, bueno, dejadme en comentarios qué opináis de todo lo que hemos comentado, de si está mejor el Bayern con Kompany o no, de si si es el gran error de la historia del Bayern o de los últimos años, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.